Comienza A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa dirigido por el padre Francesco Voltaggio. Salía, miraba en el cielo y en la estrellería, vi una luz santa en la judería que había de nacer Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. La mujer de Terach quedó preñada, de día en día él le preguntaba, ¿de qué tenéis la cara tan demudada? Ella ya sabía el bien que tenía. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom lekullechem, Salam ilal Jami'. Empezamos este episodio con un canto tradicional judío sefardí, cuando el rey Nimrod, que hablaba de Abraham Avinu, de Abraham nuestro padre, porque también es relacionado con el episodio de hoy, donde hablaremos también de la palabra de Jesucristo sobre Abraham, con relación a la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas o la fiesta de las tiendas. Estamos en el capítulo 8 del Evangelio de Juan y en este capítulo se abre un diálogo entre Jesús y los judíos. La primera afirmación de Jesús es de una profundidad extraordinaria y solo puede entenderse plenamente a la luz del contexto de la fiesta de las tiendas, de la fiesta de Sukkot, porque Jesucristo proclama solemnemente, se revela diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Durante la fiesta de Sukkot, de hecho, como se dice en la Mishnah, se preparaban 4 enormes braseros en las 4 torres que rodeaban el patio de las mujeres en el templo de Jerusalén, y para encender los braseros se utilizaba como mecha la tela obtenida de los pantalones y los cinturones de las vestimentas sacerdotales que ya no se podían usar porque estaban gastados. Estos enormes braseros iluminaban toda la explanada del templo de Jerusalén y
dicen las fuentes que iluminaban hasta todos los patios de Jerusalén. También se hacían antorchas de fuego que se llevaban en danzas y procesiones. Claramente estamos hablando en la época de Jesucristo, cuando todavía estaba el templo en Jerusalén. A través de este rito de la fiesta de las tiendas, se quería recordar la luz de la presencia divina, se llama también en hebreo Shejinah, la morada, la presencia divina que había iluminado la marcha del pueblo por el desierto, en el Éxodo, mediante la columna de fuego, columna que a su vez es también símbolo de la luz de la palabra de Dios, que como una lámpara ilumina el camino de los creyentes. Como dice, por ejemplo, el libro de Nehemías: los guiaste de día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego, para iluminarles el camino por donde debían andar. Jesús, pues, mientras resplandecían las luces de las antorchas y las hogueras, afirma que Él es la verdadera luz que ilumina a todo hombre que desea llegar a la fe. En estas palabras se presenta como la verdadera presencia de Dios en medio de su pueblo, el Emmanuel, es Jesucristo. Y también, en el mismo tiempo, Él es el cumplimiento definitivo de la Torá, de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento. Quien le sigue, es decir, quien se adhiere a Él con la fe, ya puede disfrutar de la luz de la vida eterna, saliendo así de las tinieblas de la muerte que experimenta todo hombre que vive, especialmente el que vive lejos del Señor. Tras esta afirmación de Jesús, se desarrolla después un diálogo entre Él y la multitud, en el que vuelven a aparecer los temas del testimonio de Jesucristo, de la hora en el Evangelio de Juan que tiene que vivir Jesucristo, y de su regreso al Padre, y también de su identidad. Y en este contexto, Jesucristo pronuncia por primera vez de manera inequívoca en el cuarto Evangelio la fórmula yo soy, y lo hace 3 veces como afirmación de su divinidad. Porque normalmente Jesucristo en el Evangelio de Juan, por lo menos 7 veces, dice yo soy más una definición. Por ejemplo, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo. Pero hay casos en donde se usa de una manera absoluta. Jesucristo dice solamente yo soy, sin ninguna determinación, sin ningún añadido. Y esto claramente es una referencia al santo nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Jesucristo se revela como el yo soy. Entonces, en este capítulo 8, que son los capítulos centrales del Evangelio de Juan, todos ambientados en la fiesta de Sukkot, la fiesta de las tiendas, entonces 3 veces Jesucristo en este contexto dice yo soy, de una manera absoluta, como afirmación de su divinidad. Y es interesante que esta revelación tenga lugar en el contexto de la fiesta de las tiendas, en la que se conmemoraba la presencia de Dios en medio del pueblo durante el camino del pueblo de Israel por el desierto. Él, por tanto, es el verdadero Emmanuel, el Dios con nosotros, la luz del mundo, y sin embargo no es acogido por la mayoría. Sus palabras entonces se vuelven cada vez más intensas, porque dice Jesucristo: si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Y sus interlocutores malinterpretan esta afirmación, sin comprender que si no reconocen en Jesús al enviado de Dios, están condenados a permanecer en la muerte. Entonces, sin embargo, el punto culminante del rechazo a acoger a Cristo y a reconocer en Él el Padre es no querer ser iluminados. Sin embargo, el punto culminante
del rechazo de Cristo es la elevación de Jesús en la cruz. Pero en el Evangelio de Juan este momento se convierte en el momento en que se manifiesta todo el alcance de la afirmación yo soy. Por eso dice también Jesucristo, cuando yo seré elevado, entonces entenderéis que yo soy. Esto se debe a que en su muerte Jesús lleva a cabo su misión de enviado del Padre, adhiriéndose plenamente a su voluntad y demostrando plenamente su amor por los hombres hacia nosotros. No es casualidad, pues, que todo el diálogo que gira en torno a la pregunta ¿quién eres tú? En este capítulo 8, esta pregunta ¿quién eres tú? Es dirigida por los judíos a Jesús. Entonces todo este diálogo se concluye con la tercera repetición de la fórmula yo soy. Por ejemplo, en 8:58, Jesús les respondió, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Esta afirmación, que retoma el tema de la preexistencia de Jesucristo en el prólogo de Juan, puede considerarse como el culmen absoluto de la teología del capítulo 8, porque es una explícita declaración de divinidad por parte de Jesús. Pero los judíos reaccionan con un intento de lapidación porque consideran que ha blasfemado contra el nombre de Dios. Después, en el capítulo 8, uno de los temas centrales es el tema de la verdadera filiación. Inicialmente, el discurso se dirige a los judíos que habían creído, porque cuidado, hay judíos que han creído en Jesús. Desde el comienzo dice el capítulo 8, al versículo 31, que los judíos, Jesús dijo a los judíos que habían creído, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sin embargo, ellos también se quedaron desconcertados por las palabras de Jesús y comenzaron a discutir con él. De hecho, Jesucristo les dice que solo son verdaderos hijos de Abraham si tienen la misma fe que Abraham, ya que la obra esencial del patriarca Abraham fue la fe en Dios. Abraham es la fe. Si por el contrario no se tiene esta fe, es decir, si no se reconocen las obras y la predicación del Hijo unigénito del Padre, entonces, dice Jesucristo, se tiene otro padre, el demonio. Ha llegado pues el momento en que cada discípulo debe hacer una elección definitiva entre la fe y la incredulidad. Claro, Jesucristo está hablando a personas que han visto signos claros en Jesucristo, milagros, signos, y no han querido abrirse a esta luz. Esto es el asunto, no es una condena de cada hombre no creyente. Una vez más, entonces, esta disputa entre Jesucristo y sus interlocutores se desarrolla entre el nivel carnal, terrenal de los interlocutores, porque dice Jesucristo, vosotros sois de aquí abajo, vosotros sois de este mundo, y de otra parte el nivel espiritual, celestial de Jesús, que dice, yo soy de arriba, yo no soy de este mundo. Y todo esto culmina con la afirmación, Abraham vuestro padre exultó en la esperanza de ver mi día, lo vio y se llenó de alegría. Esta expresión, mi día, contiene una alusión a la resurrección. Cuando Abraham vio el día de Jesucristo, del Mesías. Abraham vio el día del Mesías cuando experimentó que Dios desde el seno muerto de su esposa fue tan poderoso que le dio vida, regalándole a Isaac. En otras palabras, cuando experimentó que el Señor cumple lo que promete. El mismo nombre de Isaac, en hebreo, Yitzhak, significa él ríe, y es una alusión a la alegría, al gozo de Abraham el día de su nacimiento, la alegría de Abraham y Sara.
porque dice Génesis, el libro de Génesis, que se llenó de alegría. Interesante porque, según un apócrifo del Antiguo Testamento muy importante, que es el libro de los Jubileos, Abraham fue el instituidor de la fiesta de los tabernáculos, de la fiesta de Sukkot, de las tiendas, porque en el libro de los Jubileos se narra que el patriarca celebró una gran fiesta de alegría durante 7 días cerca del altar que construyó en Beersheba, en Bersabé. Y fue el primero, dice también el libro de los Jubileos, en celebrar la fiesta de Sukkot, la fiesta de las tiendas en la tierra. Después se narra que el patriarca Abraham bendijo a Dios Creador 7 veces al día con ramas de palmera, es claramente la fiesta de Sukkot, y dice literalmente alababa y daba gracias a Dios con alegría. O sea que, claro, todavía en los tiempos de Abraham no había sido instituida la fiesta de las tiendas, la fiesta de Sukkot, pero este libro de los Jubileos anticipa en la figura de Abraham una futura fiesta de los judíos, tan importante como la fiesta de Sukkot. Como la fiesta de Sukkot es una fiesta de alegría, donde claramente en la Torá, o sea, en el Pentateuco, Dios ordena a los israelitas de alegrarse. Es decir, fundamental el mandamiento de la alegría en esta fiesta. Ya Abraham se alegró en este día. O sea, Jesucristo entonces hace referencia a la alegría de Abraham en el ver Isaac. Abraham vio mi día y se alegró, pero también a la fiesta de Sukkot, a la fiesta de las tiendas. Y no es casualidad que la referencia de Jesús a Abraham se produzca exactamente en el contexto de la fiesta de Sukkot, porque, como he dicho, alegrarse y estar gozoso es un mandamiento divino prescrito por la Torá para esta fiesta de las tiendas, como dice el libro del Deuteronomio al capítulo 16. Además, ya antes de la era cristiana, la figura de Abraham estaba relacionada con la fiesta de Sukkot, como atestigua el libro de los Jubileos de que hablé hace un rato. El Nuevo Testamento da testimonio de otra tradición interpretativa en la carta a los Hebreos, según la cual Abraham demostró tener una fe plena en la resurrección cuando aceptó obedecer al mandato de Dios de sacrificar a Isaac en el monte Moria. De hecho, el Señor le habría dado esa orden después de prometerle un descendiente en Isaac. Le dice, a través de Isaac se llamará una estirpe. Entonces, el autor de la carta a los Hebreos interpreta la obediencia del patriarca de esta manera. Abraham pensaba, de hecho, que Dios es capaz de resucitar incluso de entre los muertos. Por eso lo recuperó y fue como un símbolo. En cualquier caso, de ambas interpretaciones surge una imagen de lo que significa tener fe, creer y experimentar. Al igual que Abraham, nosotros también estamos llamados a experimentar la acción fiel de Dios, que cumple lo que promete, que es fiel, pero sin poner condiciones al Señor, sino esperando que Él intervenga según sus tiempos. Entonces, ahora, en la segunda parte de este episodio, vamos a bajar juntos a la piscina de Siloé, porque inmediatamente después de este diálogo entre Jesús y los judíos del capítulo 8, viene la curación del ciego, que Jesús envía a la piscina de Siloé. La piscina de Siloé está justo debajo del templo de Jerusalén. Hablaremos de la curación del ciego de nacimiento, que es el 6º signo en el Evangelio de Juan. Y en este episodio, la piscina de Siloé tiene una gran importancia, al igual que tiene una relevancia fundamental la fiesta de Sukkot, porque hay una relación importantísima entre la piscina de Siloé y la fiesta de Sukkot, la fiesta de las tiendas o de los tabernáculos. Es muy interesante porque este 6º signo del Evangelio de Juan, une el agua con la luz, precisamente en una admirable síntesis de la fiesta de los tabernáculos, una síntesis de lo que Jesús ha hecho y dicho en los capítulos anteriores.
¿Por qué este signo de la curación del ciego de nacimiento une la luz con el agua? Es evidente que este ciego ve, vuelve a la luz gracias a la palabra de Jesús, al signo que hace Jesús, gracias a su mandato y al hecho de que este ciego baja a lavarse a la piscina de Siloé. Es evidente que aquí hay una alusión al bautismo. Bautismo quiere decir en griego una inmersión en el agua. Para nosotros, los cristianos, el bautismo es una incorporación, una inmersión, una incorporación a Cristo muerto y resucitado, un nuevo nacimiento. Pero también es luz, porque sabéis que en el bautismo todos recibimos la luz de Cristo. Porque los cristianos, desde los primeros tiempos de la Iglesia, son llamados los iluminados, los verdaderos iluminados, porque tienen esta luz del amor de Dios, son salvados de la ceguera del pecado y de la falta de fe, sin acusar, por supuesto, a quienes no son creyentes, porque esto, cuidado, no es un mérito, es una gracia. Muchas veces cuando hago estos episodios, también en Radio María Italia, muchos me llaman y me dicen, pero ¿cómo es posible que el pueblo judío no haya creído en Cristo? Pero con mucho, como si fuera un mérito, es una gracia. Claro que también en nuestra libertad estamos llamados a ser abiertos a esta luz, justamente, pero no es un mérito la fe, es una gracia, que después implica también los méritos, pero primariamente es una gracia, una luz que Dios nos ha dado sin ningún mérito, que es un servicio, una misión para otros, no para condenar a los otros, no para vantarnos que nosotros somos creyentes y los otros no. Es una luz que es un servicio para el mundo, una misión, ser la luz del mundo, la sal de la tierra, una luz que Dios nos ha dado sin ningún mérito. La luz del amor de Dios es un don, no es algo de lo que podemos presumir. Entonces ahora haremos una primera pausa con un canto de San Pablo que habla justamente de esta luz que resplandeció en la creación y en el rostro de Cristo, que nos ha iluminado como una gracia. Vamos a escuchar este canto, que es de Kiko Argüello, ejecutado por Marc Farrugia. Muchas gracias. El mismo Dios que dijo, de las tinieblas brille la luz, es el mismo que ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para radiar el conocimiento de su gloria que está en el rostro de Cristo, que está en el rostro de Cristo. Pero llevamos este tesoro en vasos de barro, pero llevamos este tesoro en vasos de barro, para que se manifieste en lo sublime de este amor, viene de Dios, viene de Dios y que no viene de nosotros, llevando siempre en nuestro cuerpo el morir de Jesús, para que se manifieste en nuestro cuerpo que está resucitado. Entonces proclamamos una parte de este capítulo 9 del Evangelio de Juan que es muy rico, que voy a comentar brevemente, especialmente a la luz del trasfondo judío. Estamos en el capítulo 9 del Evangelio de Juan.
del versículo 1 hasta el versículo 7. Y al pasar vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús contestó: Ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día tengo que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche, y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Este capítulo 9 sigue estando bien integrado en el contexto de la fiesta de las tiendas, de la fiesta de Sukkot, como lo demuestra la recurrencia de algunos elementos típicos de la fiesta judía de dicha solemnidad, la luz, el agua, por ejemplo, que hemos mencionado ya. En este capítulo, de hecho, se presenta inmediatamente al lector un hombre ciego de nacimiento, que suscita una pregunta muy interesante por parte de los discípulos. Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera ciego? Cuidado, la respuesta de Jesús, sin embargo, contradice la mentalidad popular, según la cual la enfermedad es una consecuencia de los pecados, sic et simpliciter, quiere decir simplemente una consecuencia de los pecados. Jesucristo, en cambio, afirma el misterio del sufrimiento y el misterio de la voluntad divina, que en su providencia todo lo vuelve para bien, incluso los mayores sufrimientos. Esto se debe a que cada acontecimiento forma parte de un designio de amor, en particular para los últimos y los que sufren, un designio orientado al bien de cada persona, de toda la humanidad y de la gloria de Dios. Jesús, por tanto, desvía la cuestión de la causa al fin, no se preocupa tanto del por qué es así, sino para qué, cuál es el fin, la gloria de Dios. Maravilloso, maravilloso también para nosotros. Como ya he dicho, estamos en este sexto signo del Evangelio de Juan, y aquí se dice ante todo que Jesucristo estaba pasando, por lo que seguramente salía del templo, porque, atención, los ciegos normalmente no podían acudir a la parte más interna del templo. Todos aquellos que tenían alguna discapacidad, ciegos, cojos, paralíticos, no podían entrar en el santuario, en la parte más interior del templo. Por eso Jesús, que pasaba por allí, lo encuentra afuera, porque los ciegos estaban fuera del templo, fuera del culto, fuera de esta intimidad con Dios. Y de hecho, lo primero que hacen los que han sido curados, como hará este ciego, es ir al templo, claramente, porque este era un hombre ciego de nacimiento, nunca había entrado en la parte más íntima del templo, nunca había tenido acceso al santo, al corazón de la liturgia judía. Por eso Jesucristo, al pasar, lo ve, y los discípulos le hacen una pregunta que es muy interesante para nosotros en esta época de sufrimientos en la cual estamos, y también con nuestros sufrimientos personales. Entonces, el ciego se encuentra enfrente del santo mismo, más de esto, del santo de los santos, hecho persona, Jesucristo nuestro Señor. Entonces, como anticipé, los discípulos plantean un problema, el problema de la relación entre el pecado y la enfermedad, un problema que todavía a nivel popular y que a nivel personal todos tenemos. O sea, los discípulos preguntan a Jesucristo: si es ciego de nacimiento este hombre, ¿qué mal ha hecho? Es inocente, y esto no es posible porque Dios no sería justo. Entonces alguien tuvo que pecar para que naciera ciego, o él o sus padres. Es un problema, como decía, muy actual. ¿Por qué Dios permite sufrimientos, enfermedades en nuestra vida? ¿Por qué? Jesús decía, yo estaba diciendo, no entra en el problema de la causa, no investiga la causa, no va a ver quién ha pecado, si ha pecado él o sus padres. Dice Jesús, ni él ha pecado ni sus padres, pero ve el fin. Por eso Cristo siempre nos abre el cielo, nos ilumina con su palabra. Jesucristo nos habla del fin,
no por qué, sino para qué, no tanto la causa, sino que esto es para que en él, en este hombre enfermo, se manifiesten las obras de Dios. Entonces Dios permite acontecimientos dolorosos en nuestra vida, muchas veces muy dolorosos, pero para que brille su gloria, para que se manifieste la obra de Dios en nosotros, para que el hombre pueda de verdad conocer a Dios. Por eso, inmediatamente después, Jesucristo dice una palabra en relación con la luz. Dice, mientras yo esté en el mundo, soy la luz del mundo. Hemos visto que al principio del capítulo anterior, el capítulo 8, Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. Y aquí lo repite, mientras esté en el mundo, soy la luz del mundo. ¿Y qué hace? Hace un gesto misterioso. Escupe en el suelo, hace barro con la saliva, unta el barro en los ojos del ciego. Y esto puede ser bastante escandaloso, porque también los ciegos son muy sensibles en los ojos, ¿Cómo es posible que Jesús le haga esto a un pobre ciego de nacimiento? ¿Sabéis lo sensibles que son los ojos de los ciegos? Precisamente porque es la parte más delicada, la parte que causa su sufrimiento. Y Jesús hace este gesto impresionante, sin duda un gesto muy simbólico, pero también muy enigmático. En primer lugar, Jesús echa barro porque esta es una alusión a la creación. Cuando Dios utilizó el polvo de la tierra para moldear a Adán, el hombre está hecho de barro, pero luego Dios infundió su espíritu, hizo esta efusión del ruaj, de la ruaj del espíritu, en esta tierra que era Adán. Y de hecho aquí tenemos la saliva que representa la palabra de Dios, que al entrar en el hombre hecho de tierra, al mezclarse, lo abre a la hora de la gracia, por lo que el ciego es símbolo de todo hombre que no puede ver el amor de Dios, como nosotros muchas veces, y al igual que Adán, cuyos ojos se cerraron. Decimos que después del pecado se abrieron los ojos de Adán, pero para darse cuenta de que estaban desnudos, se abren los ojos. Y por lo tanto Adán y Eva ya no pueden ver y reconocer la soberanía de Dios, ver su amor. Por eso se esconden, solo se ven a sí mismos, ven que están desnudos. Por eso la obra que deberá realizar el Mesías según la tradición judía y también según la tradición bíblica es abrir los ojos de los ciegos. En los tiempos mesiánicos se abrirán los ojos de los ciegos, dice Isaías. Y esta es la obra que hace Jesucristo también en nuestra vida. Pero es interesante que lo hace echando barro en los ojos, es decir, haciendo algo molesto, que es lo que hace el Señor en nuestra vida cuando permite crisis, sufrimientos. Nos echa barro en los ojos, nos hace ver nuestra incapacidad, nuestra impotencia, nuestra ceguera. Nos echa barro para hacernos ver que solo somos barro. Pero al mismo tiempo Jesucristo le da una orden a este ciego. Ve a lavarte la piscina de Siloé, que significa enviado. Shaluach, Shiloach, quiere decir enviado. Y aquí se podrían decir muchísimas cosas, pero quiero referirme a este lugar santo de la piscina de Siloé, que aún hoy se puede visitar, y pensad que Dios nos ha concedido la gracia en los últimos 10 años, gracias también al trabajo de los arqueólogos israelíes, de encontrar y descubrir la auténtica piscina de Siloé. Conocíamos una parte, sabíamos dónde estaba, la tradición ha guardado este lugar impresionante y la ciencia, la arqueología ha confirmado, porque nunca había sido excavado por entero. Y hoy la vemos, podemos visitarla, podemos rezar en este lugar, por lo menos una parte, porque la otra parte todavía está bajo de excavaciones. El gesto con el que Jesús realiza entonces este sexto signo narrado en el Evangelio de Juan y que lleva al ciego a la curación tiene una fuerte carga simbólica. Jesús, sin añadir ni una sola palabra, escupe en el suelo, hace barro con su saliva y lo unta en los ojos del ciego. Los padres de la Iglesia vieron en esta acción, lo que estábamos diciendo, una alusión a la creación de Adán.
ya que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. La saliva en este sentido, al salir de la boca de Jesús, podría evocar el aliento divino que en la creación infundió vida al hombre. Así también puede ser símbolo de la palabra de Dios, ya que es esencial para que el hombre pueda articular palabras, la saliva. Además, según esta interpretación, la tierra, además de ser una referencia a la creación de Dios, contendría una alusión al origen de la naturaleza del hombre, en particular a su debilidad y pecaminosidad. El barro untado en los ojos, de hecho, hizo que el ciego se sintiera sucio y por lo tanto necesitara lavarse. El gesto de Jesús, por lo tanto, simboliza la nueva creación que Él pretende realizar al curar al ciego y a todos nosotros, no solo a nivel físico, sino también profundamente espiritual, a través del encuentro con el Maestro de Nazaret, con Jesucristo nuestro Señor. De hecho, este hombre adquiere la fe. Es algo de mucho más profundo que una curación física, lo que quiere hacer con nosotros el Señor. La fuente textual principal de Juan 9 es el primer canto del siervo del Señor, del siervo de Adonai en Isaías, donde se habla de este siervo que es constituido por Dios luz de las naciones. Isaías 42, versículo 6. Para abrir los ojos de los ciegos. Por lo tanto, este signo, como todos los signos en el Evangelio de Juan, es revelador. Jesús es el verdadero siervo de Adonai, la luz del mundo. Es Oragoim, la luz también de todas las naciones. Y también es el profeta por excelencia, porque al final el ciego ya curado lo reconoce como el profeta. Y es también el Hijo del Hombre, ante el cual el ciego al final del relato se postrará. Reconoce en Jesucristo el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Cabe señalar también los vínculos entre el capítulo 9 de Juan y la conclusión del libro de los signos, o sea, la primera parte del Evangelio de Juan, que se concluye los dos capítulos hablan del tema de ver o no ver, de la luz y del juicio, y también un término aposinagogo, se quiere decir echado fuera de la sinagoga, porque el ciego, o sea, será echado afuera, pero será acogido por Jesucristo. En el contexto de esta fiesta de que estábamos hablando, la fiesta de Sukkot, la fiesta de las tiendas o de los tabernáculos, en la que se inserta este signo de la curación del ciego de nacimiento, es muy significativo que Jesús envíe al ciego a lavarse precisamente en el estanque de Siloé. Esto se debe a que se trata del lugar donde los sacerdotes sacaban el agua en la fiesta de Sukkot, que luego llevaban en procesión al templo durante la fiesta. Ahora bien, dado que Jesús, en el contexto de esta solemnidad, se había definido poco antes la luz del mundo, expresión que no por casualidad repitió poco antes de realizar el milagro, San Juan quiere indicar que el ciego recuperó la vista porque fue iluminado por Cristo. Además, esta piscina de Siloé estaba situada, y todavía está situada, en la parte más baja de la Jerusalén de la época de Jesús, ya que se encontraba al pie del valle del Tiropeion, así se llama. La bajada del ciego en la piscina tiene un significado simbólico adicional, ya que el evangelista, como he dicho, interpreta el topónimo, el nombre del lugar, Siloé, como enviado. Y según su evangelio, Jesús es el enviado del Padre. Entonces, sumergirse en las aguas de Siloé es una prefiguración de la inmersión de nosotros, los bautizados en Cristo. Sumergirse en la piscina bautismal no es otra cosa que sumergirse en Cristo, ser bautizado en Cristo Jesús, como afirma San Pablo.
y precisamente frente a la procesión relacionada con el agua de Siloé, en la fiesta de Sukkot, Jesús se había presentado como la fuente de agua viva, como hemos visto en los episodios anteriores. Por otra parte, el término enviado puede aludir también al ciego, no solo a Cristo, porque el ciego es enviado y iluminado por Cristo, es llamado también inmediatamente después a dar testimonio de este signo de Jesucristo, primero ante sus vecinos y la multitud, y luego ante los fariseos y ante los judíos. La pregunta que le hacen, aunque formulada de diferentes maneras, es siempre la misma: ¿cómo se te han abierto los ojos? El ciego, por lo tanto, está llamado a emprender un camino de descenso, camino en el que podemos ver nuestro camino, y un símbolo del descenso hacia las aguas del bautismo. El tema de la iluminación, de hecho, es uno de los aspectos teológicos subrayados por la Iglesia primitiva en relación con el bautismo. A este respecto es muy interesante el testimonio de San Justino de Nablus, que dice así en su obra La Apología, 61, en la primera Apología: el lavatorio, o sea, el bautismo, se llama iluminación, porque aquellos que aprenden estas cosas son iluminados en su mente. Además, el iluminado es bautizado en el nombre de Jesucristo, crucificado bajo Poncio Pilato, y en el nombre del Espíritu Santo, que predijo a través de los profetas todo lo que concierne a Jesús. En este texto de San Justino, entonces, el bautismo se llama iluminación, mientras que el bautizado se denomina iluminado. Por eso ahora vamos a hacer una pausa rezando, meditando, con otras palabras otra vez de San Pablo, que es un maravilloso himno o una maravillosa palabra de San Pablo sobre las armas de la luz que tenemos que revestir. El bautismo es revestirse de Cristo, de estas armas de la luz. Vamos a escuchar este canto. Revestido de la armadura de Dios, empuñando las armas de la luz, porque nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, mas contra los espíritus del mal que viven en el mundo tenebroso. Ceñido con la verdad, revestido de la justicia de la cruz, que no se resiste al mal, mas lleva sobre sí los pecados de los demás, calzados con el celo por anunciar el Evangelio, mas sobre todo con el escudo de la fe. Cristo te ama ciertamente, que ha dado su vida por ti, cuando eras malvado y pecador. Entonces es maravilloso visitar la piscina de Siloé. Espero que una vez en la vida por lo menos el Señor os done esta gracia. Nosotros claramente vivimos a Jerusalén, pero quiero decir una palabra para los oyentes que a lo mejor no pueden o no podrán visitar este maravilloso lugar santo.
En la parte donde se encuentran las excavaciones de los arqueólogos israelíes, es decir, en la parte de la ciudad de David, vemos esta hermosa piscina de la época herodiana, es decir, de la época de Jesús. Esta piscina está situada muy abajo, en el lugar cerca de la fuente del Gijón, que es la fuente principal que alimentaba Jerusalén, que era como un milagro, porque Jerusalén vive gracias a las fuentes, en particular gracias a este manantial del Gijón, alrededor del cual, por cierto, nació la primera ciudad de Jerusalén, es decir, la ciudad de David, que estaba más abajo que la actual, en una colina llamada Colina del Ofel, pero la piscina de Siloé está aún más abajo, se encuentra en el valle de Cedrón, en el cruce entre el valle de Cedrón y el valle de Jena, por lo que hay que hacer un gran descenso, es decir, este ciego tiene que hacer un gran descenso. Hay también una geografía de la salvación y no solo una historia de la salvación. Es un paradigma, es un símbolo del descenso a la pila bautismal, el descenso a las aguas del bautismo, así como en la fiesta de Sukkot se bajaba a sacar agua y se subía exultante al templo. En esta fiesta de Sukkot, Jesucristo cura al ciego que va a subir con gran alegría, la alegría de la fiesta de Sukkot. Claramente los judíos se bajaban a sacar agua en la piscina de Siloé y después subían con gran júbilo y hacían procesiones en las cuales al final se vertía el agua y se hacían libaciones de agua en el templo. Y así este ciego vuelve, va llorando, pero vuelve cantando, porque es un enviado, Shiloach, Shaluach, es un enviado. Cuidado que después los apóstoles son llamados en hebreo Shelichim, los enviados. Es todo un concentrado de alusiones, como siempre hace el Evangelio de Juan. El Evangelio por eso subraya que este término Siloé significa enviado, Shiloach, tal y como lo traduce Juan, es decir, proviene del verbo shalach, que significa enviar, que es el mismo verbo que se utiliza para los apóstoles. Apostoloi es la palabra griega, apóstoles, pero la palabra hebrea es sin duda shilichim, los enviados, los apóstoles. ¿Por qué esta piscina se subraya que esta piscina de Siloé quiere decir enviado? Porque Jesús es el enviado del Padre. El Evangelio de Juan siempre lo subraya. Jesús es aquel que el Padre ha enviado. Incluso en los capítulos anteriores lo ha repetido Jesús varias veces. Aquel que me ha enviado, el Padre. Jesús es el enviado a nuestra vida. Pero al mismo tiempo envía a este ciego y a nosotros, con barro, a bajar hasta las aguas de Siloé. Esto tiene todo un significado mesiánico, porque, como he dicho en el todavía no lo he dicho, en el profeta Isaías, si leéis el libro del Emanuel, hay algunos capítulos del Evangelio del profeta Isaías, el librito del Emanuel, desde el capítulo 7 hasta el 9 del profeta Isaías, estas aguas de Siloé están relacionadas con la profecía de Emanuel, del Dios con nosotros, que entre otras cosas se dice que será una luz para el pueblo que caminaba en las tinieblas. E Isaías invita a los reyes de Jerusalén a no tener miedo, sino a confiar en las aguas tranquilas de Siloé, por lo que todo tiene un significado mesiánico, y también porque allí se ungían los reyes de Israel, allí alrededor de la piscina de Siloé. Ahora también este ciego es enviado, de hecho luego será apóstol. No podemos leer todo el Evangelio, pero este ciego será el quien testifique que Cristo realmente lo curó. Testimonia ante todos, ante sus padres, que temían a los judíos, y sobre todo ante los judíos de aquella época que ciertamente no lo tratarán bien. Jesucristo es pues la verdadera piscina de Siloé. Y ya he hablado otras veces de este hermoso texto que se encuentra en la Mishnah, donde Rabbi Akiva dice: la piscina de Israel es el Señor. Así como la piscina purifica a los impuros, así el Santo, bendito sea, purifica a Israel. Este ciego entonces va a lavarse, pero quien lo envía es el enviado del Padre, es Jesucristo. Él es la verdadera piscina.
De hecho, decimos que estamos bautizados en Cristo, en esta verdadera piscina de Siloé, que es Cristo, del que la piscina de Siloé es un signo. Habría mucho que decir porque cerca de esta piscina los primeros cristianos ya construyeron en el siglo IV una basílica muy importante, de la que hablan los primeros peregrinos, precisamente para subrayar la importancia de este sexto signo del Evangelio de Juan, tan ligado al bautismo, el signo que también inspiró los signos bautismales, la liturgia cristiana. Así pues, el ciego es enviado por Cristo a emprender el camino de descenso, como nosotros en nuestra vida, para ir a lavarse en la piscina de Siloé, situada en la parte más baja de la ciudad santa. Interesante después porque en el Evangelio se desarrolla un doble recorrido. Por un lado están los judíos que, a pesar de haber investigado por todos los medios y haber comprobado los hechos, se endurecen, algunos judíos, cada vez más en su incredulidad, diciendo: este hombre no viene de Dios porque no observa el sábado, por lo tanto es un pecador. De hecho, la Mishnah prohíbe amasar barro en sábado, y era un día de sábado, considerando esta actividad como un trabajo. Lo mismo ocurre con el milagro físico, porque se puede curar claramente un enfermo de Shabbat en el sábado, pero no estaba permitido intentar curar una enfermedad crónica en sábado, ya que se puede posponer el tratamiento sin perjuicio alguno para otro día, pero esta no es una curación normal, este es una salvación del ciego. De otro lado está el ciego curado que llega gradualmente a la fe, porque la fe es un camino gradual. Después de reconocer abiertamente que él es el beneficiario del milagro, identifica a Jesús como el autor del prodigio, y luego lo reconoce como el profeta y lo defiende ante los judíos, concluyendo que, en consideración al signo que ha realizado, necesariamente debe venir de Dios, porque es un hecho. Debe venir de Dios, y al final termina por ser expulsado de la sinagoga. Esto es maravilloso porque la fe es una experiencia viva de Cristo. Este ciego, cuando le van a preguntar los fariseos: pero este hombre no viene de Dios porque no observa el sábado, es un pecador, entonces contesta el ciego: que sea un pecador no lo sé. Yo sé una cosa, que antes estaba ciego y ahora veo. La fe es un encuentro vivo con Jesucristo vivo, que nos cura, que nos salva. Por eso inmediatamente después, finalmente, el ciego encuentra otra vez a Jesús. Lo encuentra en el templo, o mejor, Jesús lo encuentra a él. Entonces, esta es una ocasión para su salto definitivo. El ciego curado, de hecho, descubre que Jesucristo es el Hijo del Hombre y lo reconoce como Hijo de Dios, como Mesías, postrándose ante él. Entonces, la fe plena y abierta en Jesús, sin miedo, con parresía, es la culminación del itinerario del ciego, del camino del ciego. La fe es un camino. Así, el ciego se convierte en el icono del cristiano, de nosotros que, iluminados por Cristo, podemos ver la realidad con los ojos de Dios. Entonces el ciego ya puede ver el amor de Dios y reconoce en Jesús a su enviado y puede dar testimonio de ello ante los demás. Para concluir, disculpen, este signo del Evangelio de Juan nos invita a todos nosotros a pedirle a Dios la gracia de ver la realidad con los ojos de Dios, exactamente como este ciego, al que se le envió a lavarse al estanque de Siloé. Y gracias a la palabra del único enviado del Padre, gracias al signo de Jesús que le echa barro en los ojos, y por ese lavado en el estanque, él fue iluminado. Así también nosotros estamos llamados a ser testigos, a dejarnos iluminar por Cristo. Este ciego al final del cabo es un icono de todos nosotros. Este ciego somos nosotros, este ciego somos tú y yo. Es cierto que a veces Dios permite sufrimientos en nuestra vida. Quizá ya estamos acostumbrados a nuestra ceguera, estamos resignados, pero pasa Jesús y nos echa barro, un acontecimiento difícil, un problema en nuestra vida, un momento de crisis personal, de crisis económica, familiar, algo que nos hace mucho daño, que nos obliga a bajar, a humillarnos. Pero podemos encontrarnos con Cristo,
que pasa por nuestra vida, que desciende con nosotros a las fuentes del bautismo, y con Cristo podemos volver con alegría, volver a subir y ser enviados a profesar la fe en Él. Y este ciego es precisamente el que profesa la fe, el que hace su profesión de fe, su tradición. O sea, es enviado y después entrega y transmite su fe. Sigamos pues esta columna en el desierto, de fuego que es Jesucristo. Necesitamos ver en Cristo el rostro de Dios, en medio de la noche del mundo. Es cierto que estamos en el desierto, es cierto que a veces, como en el Antiguo Testamento, esta columna de fuego se vuelve en una nube, en una columna de nube, pero Moisés entró en la nube luminosa. Y también nosotros muchas veces entramos en la nube oscura, pero esa misma nube es columna de fuego en la noche. No nos desanimemos entonces, sigamos esta gran señal, este signo por excelencia, que es Jesucristo mismo, el enviado del Padre, que es Cristo, que es para nosotros columna de fuego que nos precede, nos abre caminos de vida eterna y esperemos también en Él, contra toda esperanza. Muchas gracias, os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María, y hasta la próxima, y os pedimos oraciones para la paz de Jerusalén, para la paz de Tierra Santa. Shalom, Shalom, Yerushalayim, pedid la paz para Jerusalén. Muchas gracias y hasta la próxima. Por la senda de la fe quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Y así concluye A las fuentes de la fe en Tierra Santa, con el padre Francesco Voltaggio.